Hemos leído el Evangelio de Juan en el capítulo 6, lo ha leído mi esposa, y hemos leído el milagro de la alimentación de los 5.000. Amén. Estamos estudiando el Evangelio de Juan, versículo por versículo, capítulo por capítulo, en orden. Empezamos por: y el Verbo se hizo carne, y el Verbo era Dios, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Este Verbo que era Dios, que era Jesús, se hizo carne. Una vez que se hizo carne, fue el Cordero que limpia el pecado del mundo, como dijo Juan el Bautista. Y luego nos bautizó con su Santo Espíritu, como dice en Efesios, capítulo 1 y versículo 17, versículo 13, que por los que oímos la palabra de salvación y creímos en ella, fuimos sellados con el sello del Espíritu Santo, que son las arras de nuestra herencia. Amén, amén. Y este es el cuarto milagro de 7 que hay en el Evangelio de San Juan. El primer milagro que hizo Jesús fue convirtió el agua en vino. El segundo milagro sanó el hijo de un noble. El tercer milagro sanó a aquel paralítico. 38 años estaba paralítico esperando que se movieran las aguas y poder llegar a tocarlas en Betesda. Y hoy es el cuarto milagro donde Jesús alimenta a 5.000 personas. Vamos a ponernos en contexto, no vamos a volver a leerlo, ya lo hemos leído, pero vamos a ponernos un poquito en contexto y nos vamos a imaginar la acción que está ocurriendo. Jesús llega, sube a un monte y las multitudes se reúnen alrededor de él, multitudes, dice que 5.000 hombres. Esto representa 20.000 personas o quizá 500, 2.000 familias. Todo depende de cuántas mujeres y niños llevaran cada uno. Pero podemos situar a unas 20.000 personas. Y estas 20.000 personas llevan horas escuchando la predicación del Señor Jesús. ¿Qué predicación es? La que podemos encontrar en Mateo, capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7, la predicación del monte, las bienaventuranzas y todo lo que Jesús narró en aquellos 3 capítulos. Y llegó la hora en que Jesús tuvo misericordia de aquella gran multitud, aún conociendo sus corazones. Nos dice la palabra que muchos le siguen a Jesús por sus beneficios. ¿Cuántos llegan a la iglesia y el Señor ha sanado su corazón, primero que todo, les ha dado paz, les ha restaurado el trabajo, el Señor es bueno, le restaura quizá la salud, le restaura la familia, y nosotros que somos humanos no vemos al dador de los dones, sino vemos los dones que hemos recibido. Y aquí Jesús en esta enseñanza que Él nos va a dar en el día de hoy, quiere que nosotros nos centremos en el dador de los dones y no en los dones que recibimos, no en esta comida que Él repartió, sino que la gente lo siguiera por amor de quien es Él, el Hijo de Dios. Vemos que cuando se acaba la historia, todos aquellos que se habían llenado la barriga lo querían hacer rey, y Jesús se escondió y Jesús se retiró solo. Y podíamos decir: ¿y cómo es que Jesús no quiso ser rey si Él vino para reinar, si Él vino para ser el rey? Y toda esta multitud, porque esta multitud miraba las cosas físicas y decía: si un rey nos llena la barriga ahora, ¿qué no hará cuando esté gobernando? ¿Entiendes? Siempre viendo la parte visible, siempre viendo los beneficios que aporta Dios al hombre. Pero Dios quiere algo más. Ellos buscan las señales. ¿Cuántas veces hemos escuchado hay una campaña de sanidades,
va a venir fulanito de tal y van a haber cantidad de milagros y está el jueves o el viernes de milagros y vamos a ver la gloria de Dios y la gente se va a convertir y la gente se va a venir a los pies del Señor. Y eso es mentira, mentira, mentira y más mentira. Porque nadie se convierte por un milagro. Y no lo digo yo, lo dice su santa palabra. Vamos a leer en Lucas capítulo 16 y versículo 31. Aquí hay una parábola entre un rico, un pobre llamado Lázaro, el padre Abraham, y el Seol, donde habían ido los dos a parar. El Seol es el centro de la tierra. Antes que Jesús pasara por la cruz, estaba dividido por la mitad. En un lado estaba el paraíso y en otro lado estaba el infierno, separados por una sima. Pero se podían ver y se podían escuchar de uno al otro. Y este rico, que había tenido tantos beneficios en esta tierra y que no tuvo la compasión de ayudar a los que tenía que ayudar, porque Dios da para que demos. Dios nos ayuda para que ayudemos. Cuando un hijo de Dios recibe de Dios y se lo queda, eso que se le queda se le pudre en las manos. Dios da la provisión diaria, da la provisión para que nosotros la compartamos, para que demos de lo que hemos recibido. Así dice su palabra. Y aquí en Lucas resulta que este rico le dice, por favor, yo tengo 5 hermanos más y tengo mi padre que están allí, y que alguien vaya a predicarles, y que alguien vaya a predicarles para que se conviertan, para que no vengan a este lugar de tormento. Mira, envía a Lázaro que resucite de los muertos y que vaya a predicarles, y así ellos le creerán. Qué milagro más grande que no una resurrección de un muerto, ¿verdad que sí? Y Abraham les contesta en el versículo 31, mas a Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y los profetas, si no oyen la palabra de Dios, si no oyen lo que está escrito bajo la inspiración del Espíritu Santo, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantase de los muertos. No hay ningún milagro que convierta a nadie. Ninguno. Tocará nuestras emociones. ¡Uy, mira! No caminaba y ahora caminaba. ¡Uy! Nos durará un día, 2 días, 3 días, al 4º día ya nos acordamos, al 5º día ya nos hemos olvidado. No ha cambiado nuestra vida, no ha transformado nuestro ser, no ha impactado en nuestro espíritu. Nuestras emociones han sido exaltadas. ¡Uy! Aquel era ciego, yo lo conozco de toda la vida. Pero así pasó con Jesús. ¿A cuántos sanó? ¿A cuántos hizo bien? ¿A cuántos les dio la vista? Hizo caminar a los ciegos. ¿Y cuántos gritaron, crucifícale, crucifícale? Ninguno de ellos se había convertido, o muy poquitos. Porque la conversión no viene por la vista, no viene por nuestros afectos. La conversión viene por la predicación de la palabra de Dios. Romanos 1:16. ¿Y qué predicación es? La del Evangelio. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Un poder especial lleva este Evangelio. Ese sí que lleva el poder. No el milagro de la resurrección, o el milagro del cojo, o el milagro del que le dolía la cabeza. ¡Ay, ya no me duele la cabeza! ¡Ay, qué milagro! ¿Me entienden? El milagro verdadero es aquel pecador en que la palabra ha entrado y ha transformado su vida. Con un poder, con una dinamita, que el poder, la palabra poder en el griego es la palabra dinamos, de la palabra dinamita.
un poder que destruye todo lo que tenemos por dentro y entonces nos hace ver la realidad. El Evangelio de salvación. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero ahora Jesús murió en la cruz para darnos vida, y no cualquier vida, sino una vida eterna. Amén. Pero para muchos, esta predicación, como cuando nosotros predicamos en nuestro trabajo, o predicamos al vecino, o predicamos al de la tienda, ¿cuál es la respuesta del mundo? Es que tú estás loco. Es que esto no va conmigo. La vida es otra, a mí me va a otras cosas. Y Pablo también escribió de esto, porque para lo que ellos es locura, para nosotros es poder de Dios para salvación. En 1 Corintios capítulo 18 y versículos 21 dice lo mismo: el poder de Dios en la locura de la predicación. Y tú me dirás, ¿cómo es posible que estos 5.000 personas que Jesús les dio de comer, que ellos vieron que era un milagro, porque no vieron que llegaran carretas con abundante comida, no vieron que llegara mucha gente para traer comida? 20.000 personas es mucha gente, ¿eh? Y para llenar 20.000 barrigas es mucha comida. Ellos vieron que era un milagro de Dios. Y cuando se acaba el milagro, solo piensan en sus barrigas. Es que si yo tuviera como rey, qué bueno sería mi vida. No me haría faltar más, ya no trabajaría más, ya me llenaría mi barriga, ya no haría falta ir a trabajar. Esto lo veremos en unos versículos, capítulos posteriores, donde Jesús les dice: ¿qué queréis? ¿Os llenasteis la barriga, por eso venís ahora otra vez? Marcharos. Jesús no quería gente que no reconociera quién era Él. Incluso a sus discípulos les dijo: marcharos vosotros también si no estáis conformes. Y Pedro: ¿dónde iremos? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. Amén. ¿Qué es lo importante que nos está mostrando la Biblia? ¿Qué nos muestra Jesús? Lo importante es nuestro alma, es nuestro espíritu, no nuestro físico. Él cuida de nosotros, pero lo que más le interesa a Dios es nuestro hombre interior, nuestra mujer interior. ¿Por qué? Porque esto, dale 40 años, dale 50, dale 60, dale 100, 120, un día se acaba. Pero el espíritu es eterno. Jesús nos hizo una enseñanza cuando decía: mirad, hay un hombre que tiene un pecado en un ojo. Más vale que se lo arranque y que entre ciego en el reino de Dios, que con vista irse al infierno. Uno tenía un pecado en una pierna. El ejemplo que ponía Jesús: más vale que se quite la pierna y que entre cojo en el reino de Dios, que entero al infierno. Jesús nos estaba enseñando la verdadera enseñanza de sus predicaciones. A mí me interesa vuestro espíritu, a mí me interesa vuestra alma, para que tengan vida, y vida eterna, y vida en abundancia. El que tiene al Hijo tiene la vida. Y eso es lo que no paraba de recalcar Jesús continuamente en sus enseñanzas. Romanos capítulo 10 y versículo 17 nos va a dar la verdadera cascada de donde viene la fe, de donde viene nuestra salvación. Así que la fe no es por la vista, no es porque he visto yo un milagro, no es porque yo he visto las cosas que ha hecho Dios, sino que es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. No es cualquier oír, no es que uno se ponga a predicar cualquier cosa y eso produce fe. No, lo que produce fe está aquí. Lo que Dios escribió, lo que Dios dejó para nosotros. Amén. Cuando Jesús dijo: mirad, yo no os dejo solos,
estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso en nosotros produce una fe de decir, es verdad, yo no estoy solo, Jesús va conmigo, pase lo que pase, Jesús va conmigo. Y eso nos proporciona una paz interior, una tranquilidad, que es lo que nosotros recibimos al recibir a Cristo en nuestros corazones. Hay unos versículos antes de Romanos, donde dice, en el versículo 14, ¿cómo pues invocarán a aquel que no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Y esto, mi hermano, eres tú, eres tú, eres tú, eres tú, soy yo. Nosotros somos los enviados a predicar las buenas noticias de salvación. Jesús hizo milagros, Jesús hizo ver a los cojos, Jesús alimentó a 5.000, pero lo más importante, Jesús transformó mi vida. Jesús cambió mi manera de ver las cosas. Yo ya no me fijo en las mujeres, en la vecina, ya no me fijo en las otras mujeres como antes de que estaba con Jesús. Jesús ha puesto un amor especial que yo solo miro a mi mujer. ¿Por qué? Porque así lo dice la Biblia. Nosotros no tenemos que mirar a otras mujeres. Las mujeres que, por ejemplo, como siempre yo digo, se iban a tender la ropa y cuando no tenían pinzas, pues se lo cojo a la vecina. Eso se llama robar, ¿me entiendes? Jesús pone esa cosa en el corazón. No, eso no está bien, eso no se tiene que hacer. Son ejemplos vanos, pero son ejemplos del día a día. Aquella persona que siempre ha querido no trabajar, vivir del cuento, yo hago esto, a ver a quién lío, a ver qué hago, pero yo trabajar no hago. Dice la Biblia, el que robaba, deje de robar y trabaje y viva dignamente. Y el Señor lo sustentará. Para nosotros el fin no es el dinero, para nosotros el fin no son las ganancias, para nosotros el fin es vivir con Cristo. Como dijo Pablo, el morir es ganancia, pero el vivir es vivir con Cristo. Es lo mejor que nos puede pasar. Así hemos visto como Jesús a todos estos que le han seguido por sus beneficios, Él les está predicando, que es la primera cosa que ha hecho en el monte, predicarles para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Lo que pasa es que la gente es dura, a la gente les cuesta. Jesús, el Evangelio de Juan nos dice que Jesús vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Y esto es duro. Y él estuvo 3 años predicando a los suyos, a los que él había preparado con su padre. Cuando estaba por nacer la nación de Israel, con Abraham, ahí estaba Jesús, presentándose delante de Abraham con los 2 ángeles. De aquí 1 año tu mujer concebirá y tendrás un hijo. Y Sara se rió. Sin embargo, ahí estaba el ángel de Jehová, que es Jesús en el Antiguo Testamento, presentándose en la labor. Y este pueblo que con tanto cariño los había llevado, los había sacado de Egipto, había abierto el Mar Rojo, había hecho caer maná del cielo durante 40 años. ¿Qué más milagros querían esos del desierto que comieron maná del cielo 40 años seguidos? ¿Hay algún milagro más? No tuvieron que trabajar, no tuvieron que hacer nada. Sus ropas nunca se desgastaron, sus zapatos nunca se desgastaron, nunca se convirtieron. Nunca se acercaron a Dios, al contrario, duros de servir. Tuvieron que morir en el desierto y la nueva generación fue la que entró a la tierra prometida. ¿Dónde quedan los milagros? En ningún lado. Las emociones se las llevan, tal como vimos, se nos olvidó. Ahora la palabra de Dios
Es como un fuego ardiente, como un tizón encendido, que nos quema, que nos transforma. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pero Jesús, su corazón era tan grande y no estaba centrado en aquel presente que estaban viviendo aquellas personas, sino que Jesús les da la provisión que necesitan, porque Él fue movido a compasión. En otra lectura, en Marcos, nos dice que Él estuvo movido, que le movió la compasión al ver la multitud y tuvo que darles de comer, porque esto no elimina su corazón, el corazón de Dios, que es un corazón bondadoso. Y pregunta, ¿qué tienes? ¿Qué tienes tú para darle a comer a tanta gente? Y llega uno, mira, este muchacho tiene 5 panes y 2 peces. Pero ni aunque diéramos un trociquitico, 10 y pequeñico, daríamos de comer a tanta gente. La palabra de Jesús, recostadlos. Su palabra ya estaba formando el milagro. Hoy Jesús te dice a ti, ¿qué tienes para darle al Señor? Una voz para alabar, un trabajo para ofrendar, una pequeña familia donde tienes que evangelizar. ¿Qué es lo que tienes? Una pequeña congregación para discipular. Algo tienes que el Señor puede utilizar. Dios elige lo que no es y elige lo más pequeño para avergonzar a lo que es. Primera de Corintios, capítulo 1 y del 26 al 31. Nos dice así en Primera de Corintios. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne. Es que, pastor, yo sé hablar poco de Cristo. Yo no sé cómo voy a evangelizar a mi familia. Yo no sé lo que tengo que decir. Ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es. Y eso somos nosotros. Ahí estamos nosotros. Nosotros nos escogió Dios para transmitir su palabra, para hablar sus maravillas. ¿Qué tienes?, le preguntó. ¿Cómo vamos a dar de comer a esta gran multitud? Bueno, yo creo que trabajando todo el año no compramos pan, bueno, ni para la mitad. Aquí hay uno que tiene 5 panes y 2 peces. Ah, tienes algo. 5 panes y 2 peces, recostar a la multitud, unirlos en familias, en grupos, y les daremos de comer. ¿Qué es lo que tienes tú? ¿Qué es lo que tienes tú para el Señor? Y el Señor no solo lo multiplicará, sino que hará milagros de milagros, verdaderos milagros, donde por el oír se produce la fe. Amén. Mateo, capítulo 28 y versículos del 19 al 20. Las apariencias en aquel momento podían expresar que aquella multitud no iba a ser alimentada. Eran muchas personas, 20.000 personas, para 12 discípulos. ¿Cómo les iban a dar de comer? Las apariencias quizás en nuestra familia es que nosotros no vamos a ver los frutos. Es que, Señor, mi familia es muy dura.
Es que, Señor, en mi trabajo son muy duros. Es que mis vecinos son muy duros. Es que no sé si predicarles porque son muy duros. Y Jesús les dice, haced recostar a la gente. Él da su palabra, Él da su ordenanza y luego se produjo el milagro. Pero ellos tuvieron que tener fe. ¿Dónde estaba la comida? Mientras Pedro iba entre la gente, y ahora el Señor me ha dicho, venga niño, ves con tu mamá, venga, usted póngase. ¿Y dónde vamos a darles de comer? ¿Y cómo vamos a darles de comer? ¿Y dónde está la comida para tanta gente? Esa es la actitud quizá que nos podemos imaginar. Una actitud expectante de decir, bueno, el Señor nos ha dicho que hagamos recostar a la gente. Si Él lo dice, y nosotros hemos visto los paralíticos andar, hemos visto en aquella boda cómo se convertía el agua en vino. Si nosotros hemos visto cómo los ciegos ven, seguro que si Él lo dice, hay un propósito. Seguro que algo va a ocurrir. Venga niño, ves con tu familia, ven que ahora viene la comida. No sabemos si caerá del cielo, si la traerá un tractor o vendrá lloviendo, pero algo va a ocurrir porque Jesús ha dicho que hagamos esto. Gloria a Dios, aleluya. Esta es la actitud que nosotros tenemos que tomar. Cuando Jesús nos dijo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, yo he vencido, yo he resucitado. Yo, Jesús, he resucitado y ahora el Padre me ha dado toda la potestad. Ahora yo esa potestad os la entrego. Id y predicad el Evangelio a toda tierra. No sirve es que yo tengo poquita cosa. No, es que lo que tú tienes yo lo voy a utilizar. Es que tú tienes 4, 5 panes y 2 peces, pero yo voy a utilizar y se van a multiplicar. No es lo que tú tienes, es lo que yo hago con lo que tú tienes. Amén. Es la Gloria a Dios. diferencia. Amén. Toda potestad me es dada. Por lo tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy importante, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he enseñado. Eso se llama discipular. Cuando uno se convierte, necesita discipularse, necesita aprender en este nuevo camino. Amén. Amén, gloria a Dios. Qué bonitas palabras, qué bonitas palabras. Es verdad, el Señor nos dijo que hiciéramos esto, el Señor nos dice que hagamos aquello, pero yo soy capaz de hacerlo. Esa es la pregunta. Suena muy bien, yo tengo que ir y hacer, pero ¿realmente estoy preparado? ¿Realmente puedo hacer lo que el Señor dice? ¿Qué nos dice Filipenses capítulo 2 y versículo 13? Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por vuestra buena voluntad. No es por nosotros, es Él el que lo produce. No solo nos dice ir a juntar la gente, recostar la gente, sino que te está diciendo, mientras tú vas, yo voy contigo y te capacito para hacerlo. Y te digo cómo tienes que hacerlo. Y yo te acompaño en las cosas que tienes que hacer. Es que, Señor, tengo tantas pocas cosas para darte. Es que con lo poquito que tú tienes, vamos a multiplicarlo y vamos a hacer la voluntad del Padre, para que el Padre sea glorificado. Amén. Amén. La perspectiva de Dios no es la nuestra. La perspectiva de Dios es suplir la necesidad, sea por lo que sea. La perspectiva de Dios no es, nosotros tenemos una perspectiva lineal, vemos las cosas lineal. Dios lo ve desde lo alto.
Dios lo ve diferente. Dios nuestros problemas no los ve como nosotros lo vemos. Así a la línea. Padre, es que no tengo trabajo. Tú ves la línea, no tengo trabajo. Es que hoy estoy enfermo. Es que hoy tengo un problema con la familia. Hoy es que mi mujer me ha echado de la cama por lo que sea. Hoy es que lo que se ha pasado. Esta es nuestra perspectiva lineal. Sin embargo, la perspectiva de Dios es diferente. Él viene de lo alto. Él nos muestra otras cosas diferentes. Nos dice Lucas capítulo 18 y versículo 27. Nos dice Lucas capítulo 18 y versículo 27. Y él les dijo, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Nuestra perspectiva nos dice, es que yo no voy a encontrar trabajo. Es que los problemas que tengo familiares van a costar en solucionarse. Es que el problema que sea de salud que tengo a mi alrededor, yo no sé cómo puedo hacerlo. Es que yo no sé cómo llegar a las almas. Yo no sé cómo puedo hablarles a mi familia para que se conviertan. Yo no sé cómo hablarle al vecino. Yo no sé lo que tengo que hacer. Y Jesús dice, lo que es imposible para ti es posible para mí. Mi perspectiva es diferente. Yo miro desde el cielo. Tú tienes que obedecer. Y en la obediencia va la bendición. En la obediencia es cuando Dios muestra toda su bendición. Esto se llama fe. Esto se llama creer al Señor las cosas que Él dice. Aleluya. La perspectiva humana te dice, no lo sientes, no lo ves, no lo escuchas, no lo hueles, no lo gustas. No está bien. La perspectiva de la fe te dice, aquello que no ves es justamente lo que es. Es totalmente diferente. Amén. Amén, gloria a Dios. ¿Cómo es de grande tu problema? ¿Cómo es de grande tu falta de sabiduría? ¿Cómo es de grande todo lo que te rodea, que tú estás diciendo, es que Señor, no sé si puedo? ¿Cómo era de grande para 12 discípulos tener 5 pececitos, que les faltaba uno en una mano, 5 panes con 2 trocitos de pan, con 2 pececitos? ¿Cómo era de grande aquello con lo que tenían delante? Lo que tenían delante sí que era grande, lo que tenían en las manos no era nada. El problema era grande, no la solución que les dio aquel niño. Aquí hay un niño que tiene 5 panes y 2 peces. Recostadlos, dijo Jesús. En cierta parte de la Biblia, la perspectiva de Jesús es que si tuviera fe, como dice en Mateo 17 y versículo 20, si tuviera fe como un grano de mostaza, dirías a esta multitud, recostaos, que aquí con esto yo os daré de comer a todos. Ese problema tan grave que tengo en mi familia, tranquilo, que mi fe moverá las montañas. Ese problema se va a solucionar en el nombre de Jesús. Esa enfermedad va a ser para la gloria de Dios. Si se me lleva, gloria a Dios, ¿dónde estaré mejor que en el cielo? Y si me sana, aleluya, gloria a Dios, lo has hecho tú, aún utilizando los médicos. Amén. Amén. Ese trabajo que estoy esperando, Jesús me va a dar el adecuado, el necesitado. Ese cochecito que siempre se avería, Jesús lo utilizará para su gloria. O no lo cambiará, o hará algo, pero algo va a pasar. Mi fe alcanza para saber que puedo mover montañas. No eran montañas físicas lo que estaba hablando Jesús,
eran montañas de nuestras circunstancias que teníamos que cambiar. Amén. Amén. Un poquito más atrás, Mateo 6 y versículo 33. ¿Quieres, mi hermano, saber cuál es la perspectiva o la perspectiva correcta de un hijo de Dios? Este es el versículo. Esta es la perspectiva que busca Dios de nosotros. No es otra. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. ¿Qué dice Dios? Descansar en mí. Recostad a la gente, no os preocupéis, el problema es mío, no es tuyo. Es que, Señor, mi familia no se convierte, no es problema tuyo, es un problema mío. Yo he dicho que no quiero que se pierda ni uno. Yo he prometido en mi palabra, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esa es la promesa de Dios. Tú descansa, tú busca primeramente el reino de Dios. Cuando te levantes por la mañana, gracias Señor, haz tus oraciones, haz tu culto racional, busca a Dios en primera circunstancia, delante de cualquier problema. Es que me he quedado sin trabajo, correré rápido porque tengo a mi amigo que trabaja en el ayuntamiento o que trabaja en tal sitio, a ver si me va a dar un trabajo. No, lo primero que voy a hacer es, Señor, necesito un trabajo. Me han dado una mala noticia, es que estás enfermo, tengo aquel que yo sé que uno conoce al doctor, que es del hospital. No, Padre nuestro que estás en los cielos, tú conoces mi condición, busca primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás déjalo en manos del Señor. Eso es lo que dice el Señor. Esa es la perspectiva. Eso es lo que vieron los discípulos. Ir y recostadlos. Fueron y los recostaron. El resto lo hará el Señor. El resto lo hará el Señor. Amén. Amén. Pero esta enseñanza de hoy no solo nos enseña hacia el pasado o hacia el presente, sino que hoy vamos a aprender algo más de este futuro que estamos a punto de vivir. De una manera profética, Jesús muestra su misericordia más allá de la necesidad. Este milagro que hemos visto en Juan capítulo 6 va unido a la predicación que hará Jesús posterior del pan de vida. Yo soy el pan de vida. Por eso la multiplicación de los panes con estas personas. Y va unido, como he dicho, a la predicación del pan de vida que Él dará unos días a posterior y que veremos en el capítulo posterior. Y cuando el Espíritu Santo nos deja escrito algo en su palabra, 4 piedras, 3 días, 12 cestas, 4 panes, tiene un significado, y tiene un significado muy poderoso. Y imaginaros, nosotros hemos ido a trabajar hoy, ¿verdad? Porque hemos cantado la canción Trabajad y orad. Imaginaos aquellos discípulos que cada uno tuvo que alimentar a 1500 personas, el trabajo que tuvo. Pero no solo eso, sino cuando alimentaron a todos y todos estaban llenos, entonces Jesús les dice, ahora ir y recoger los pedazos. Porque no se puede perder nada. Recoger los pedazos. Y bueno, ellos van a recoger los pedazos. Señora, ¿y usted? Bueno, este me lo quedo para luego. Este sobra. Venga, a la cestica. Y el otro, y el otro, y el otro. Y cuando subieron los 12, se encontraron con 12 cestas llenas de pan. Aquí Jesús nos está dando una enseñanza que va mucho más allá de la iglesia, que va mucho más allá de nosotros. Aquí proféticamente Jesús estaba diciendo, después de alimentar a
todo el pueblo, alimentaremos a la casa de Israel. Después de alimentar a la iglesia, alimentaremos a la casa de Israel. Dice Romanos capítulo 11, versículos del 25 al 27. Vamos a explicarlo despacito para que lo podamos entender. Romanos 11, del 25 al 27. Dice Pablo: porque no quiero, hermanos, está hablando a los hermanos, que está hablando a ti, me está hablando a mí, que ignoréis este misterio. Hay un misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. O sea, para que no nos creemos superiores, por ejemplo, a los judíos. Porque Jesús vino a los judíos, pero los judíos no lo aceptaron. ¿Qué ha acontecido a Israel? Endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Hasta que toda esta multitud no se alimentó y estuvo alimentada, todos los que Jesús tenía, digámoslo así, predestinados, no es la palabra, pero los que tenía delante, que tenían que alimentarse, no les dijo a sus discípulos: id y recoger los pedazos. 12 cestas, uno por cada tribu, uno por cada apóstol, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Cuándo ocurrirá eso? El día que la iglesia sea arrebatada en los cielos. Ese día, la plenitud de los gentiles que somos nosotros hemos entrado en el reino de los cielos. Amén. Ahora, ¿qué va a pasar luego? Aquí lo dice: y luego todo Israel será salvo. Pero Pablo dice: no solo creáis mis palabras, es que escrito está. Es que además esto está escrito: vendrá de Sion el libertador, de Israel, de Jerusalén, vendrá el libertador que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, como yo, cuando yo quite sus pecados. O sea que nos encontramos que Jesús proféticamente está dando una enseñanza de que esta iglesia, que estos apóstoles han dado de comer. Acordarse, cuando Jesús habla a los apóstoles, habla de la iglesia. Porque la iglesia, ¿por quién fue fundada? Por los apóstoles y el Espíritu Santo, y Jesús, la piedra angular, y el fundamento, los apóstoles y profetas, así lo dice en Efesios capítulo 2. Entonces, cuando Jesús habla a los apóstoles, está hablando a la iglesia. Id y alimentarlos hasta que entre la plenitud del Evangelio, hasta que entre la plenitud de los gentiles. Es lo que nos dice el Señor: he recibido poder, todo el poder me es dado en los cielos y en la tierra. Id y predicad el Evangelio a todo el mundo. Ya no os quedéis aquí, a todo el mundo. Ir a España, ir a Ecuador, ir a Bolivia, ir a Brasil, ir a Honduras, a Estados Unidos, a donde sea, predicar el Evangelio, ir a Cuba. Mi amor, a predicar el Evangelio. Pero empieza por tu casa, empieza por los tuyos, empieza por los que tienes cerca. Es que, Señor, eso sí que es un problema grande. Yo te ejercito. Yo pongo el querer como el hacer. Es que, Señor, solo tengo. Con eso yo me basto. Con ese poquito. Es que, Señor, es que si tu fe fuera como un granito de mostaza, dirías: mis hijos se van a convertir, hombre. Amén. Cree en el Señor Jesucristo. Y serás salvo tú y tu casa. Muy bien. Amén. Amén. Así es. Doce apóstoles estaban recostados con Jesús unos días después de que pasó esto y le preguntaron: Señor, Señor,
¿Qué señales habrá del fin del mundo? ¿Qué señales habrá del final? De cuando todas las cosas lleguen al fin, porque todo va a tener un fin. ¿Cómo sabremos nosotros cuando lleguen esas cosas? Y Jesús les da una señal inequívoca, que les dice en Mateo 24 y versículo 14: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de las naciones, y entonces vendrá el fin. El evangelio siempre será predicado. Jesús dijo: cielo y tierra pasarán, pero mis mis palabras no pasarán. No pasarán. Si Él lo dijo, va a ser así. Ahora, la pregunta es, ¿este evangelio que el Señor nos ha dado a predicar, bíblicamente, cómo está establecido? O sea, cuando seamos arrebatados llega el fin, porque ya hemos acabado de predicar. Cuando nosotros hemos sido arrebatados, la Iglesia ya ha sido quitada de este mundo. La maldad se puede abiertamente abrir camino, porque el poder que frena la maldad ha sido quitado, lo que lo estorba ha sido arrancado de este mundo. ¿Llegará el fin en ese momento? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Nosotros que somos casi seguro la última generación, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿Cuándo va a llegar este fin? Y yo les quiero llevar, y con esto vamos a acabar, yo les quiero llevar por 5 versículos de la Biblia que nos van a decir este evangelio desde que nació hasta el fin, cómo va a acontecer. Y en Isaías capítulo 49 y versículo 8, Isaías 49, 8, Isaías 49, 8 nos dice que... Muy bien. Así dijo Jehová: en tiempo aceptable te oí. Está hablando Jesús a Israel. Y en el día de salvación te ayudé, y te guardaré, y te daré por pacto al pueblo, para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades. Para que sea la luz, para que sea la luz en medio de la oscuridad. Dios dio a Israel para que predicara el evangelio. ¿Sabéis cómo acabó Israel? ¿Sabéis cómo acabó Israel, hermanos? Diciendo: crucifícale, la sangre de este recaiga sobre nosotros y nuestros hijos. Dios tuvo que apartarles y poner el evangelio en manos de otro grupo de personas, que es la Iglesia. Mateo 5, 14: vosotros sois la luz del mundo. Si tenemos una luz, no la vamos a poner debajo de una mesa para que no, sino que la vamos a poner arriba para que alumbre y para que todos lo vean. Pero hermanos, ¿sabéis cómo acaba la Iglesia? En la apostasía, en la división, engañados por el diablo. Todos los versículos que nos hablan del fin nos hablan de apostasía, nos hablan de una iglesia que ha fracasado en su ministerio y que es arrebatada de estos cielos porque es la novia de Cristo. Pero no nos hablan de una iglesia gloriosa que ha vencido, sino de que las cosas van de mal en peor. Y en los postreros tiempos vendrán engañadores y engañarán a muchos, incluso hasta los escogidos. Así estamos, hermanos. ¿Y qué pasará después, cuando no esté la iglesia? ¿Es el fin o no es el fin? Pues el Señor
tiene a 144.000, como nos dice en Apocalipsis capítulo 14 y versículo 4. 144.000 judíos que no se han ensuciado con mujeres que son vírgenes y que siguen al Cordero allá donde Él va. Su testimonio es la predicación. Prediquen o no prediquen, ellos siguen al Cordero. Ellos son diferentes al resto del mundo y el Evangelio sigue siendo predicado por ellos. Pero estos 144.000 morirán, se les arrancará la cabeza. Y entonces Dios, ¿qué dirá? ¿Ya llega el fin? Todavía no. Todavía les damos más oportunidad y enviará a 2 testigos. Seguramente a Elías y a Moisés, seguramente, tal como nos dice en Apocalipsis capítulo 11 y versículo 7, donde dice que por el testimonio de estos 2 testigos, cuando hayan terminado el testimonio, ellos predicarán a diestra y a siniestra. Y entonces la bestia que sube del abismo lo vencerá y lo matará. Y ahí llegará el fin. Ahí llega el fin. Ahí ya es cuando, Señor, ya llegas tú. Pues no. Todavía el Señor tiene una sorpresa preparada. Porque el Evangelio, hermanos, es lo más importante para Dios. Os he dicho que el Evangelio es poder de Dios. Locura para el mundo, pero para nosotros poder de Dios. La gente se convierte no por los milagros, por el Evangelio, por la predicación del Evangelio, y Dios le da mucha importancia, hasta tal punto que enviará ángeles a predicar el Evangelio, como nos dice Apocalipsis capítulo 14 y versículo 6. Y vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicar. Este va a predicar. A los moradores de la tierra, toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Y sabes qué dice la Biblia? Que los hombres no se arrepintieron. Y llegó el fin. Sí. Ahí llegará el fin. Ni con un ángel. Cuando ya el Evangelio ha sido predicado a todas las naciones. Falló el pueblo de Israel, falló la iglesia. Murieron los 144.000, murieron los 2 testigos y aún los ángeles predican el Evangelio. Hermano, el Evangelio tiene que ser predicado. En tu hogar, en tu trabajo, allá donde estemos. Tenemos que predicar el Evangelio. Tan sencillo como las buenas nuevas de Jesucristo. Mira, Jesús te ama. Una persona que murió por ti. Una persona que quiere que seas tú su adorador. Hay una persona que lo dio todo en una cruz para que tú no te pierdas y tengas vida eterna. Hay un amor que tú no puedes entender y que nosotros tampoco lo entendemos, porque el Espíritu Santo no encontró la palabra y dijo, de tal manera, imagínate cómo es el amor, era de tal manera que el amor era tan que no hay nombres para decir, de tal manera amó Dios al mundo que su Hijo murió por ti. Que nos regaló a su Hijo. Amén. Amén, gloria a Dios. Esa es nuestra labor, hermanos, y predicar el Evangelio. No penséis en los milagros, no penséis que soy poca cosa, no penséis que no tengo nada, porque todo es de Él, por Él y para Él. Romanos 11:36. Amén.